Hola a todos, soy Francisco Córdoba Otana y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico de la manera más objetiva, en segmentos de tan solo 5 minutos, un suceso internacional. Veamos. En el programa de hoy vamos a analizar la política de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque la actual presidenta, Park Geun-hye, está teniendo unos problemas grandísimos. ¿A qué se deben estos problemas? Y esto que le está ocurriendo a ella no es un tema que simplemente le haya ocurrido porque ella es mujer. No, va un poco más allá. Va un poco hacia adentrarnos a lo que significa la política de Corea del Sur. Entonces veamos los hechos. Primero, ella, la actual presidenta de Corea del Sur, que está llegando ya al 4º año de su gobierno, ha tenido un escándalo en el cual se dice que ella tuvo una aliada tipo Rasputín. Si ustedes se acuerdan, Rasputín era quien asesoraba al zar Nicolás II antes de la revolución bolchevique en la Rusia zarista, ¿sí? Allá en 1900. Pero ahora ella, la actual presidente, Geun-hye, está teniendo este problema porque su asesora tuvo acceso a información confidencial. Entonces imagínense, es una persona que no trabaja para el gobierno y aún así tiene acceso a información clave del gobierno que supuestamente le sirvió para venderla a otros competidores y a compañías aliadas. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a detectar un caso de corrupción en donde una persona que no tiene, acceso a lo que se llama security clearance, es decir, que ustedes tengan la seguridad, el que le hayan aprobado que usted pueda ver esa información. Algo parecido a Hillary Clinton con sus emails. Si ustedes recuerdan, sus emails tienen si es secreto, si es top secret o si realmente eso puede ser compartido. Entonces es como si la presidenta invitara a alguien externo y le dijera, mire, puede ver. Lo que sí reconoció la presidenta, dijo, no, yo solo le compartí mis discursos porque necesitaba un aliado. Ahora bien, ella salió a anunciar y decir, sí, esto fue lo que efectivamente ocurrió. Y ahora la gente está protestando en las calles. Y si ustedes ven los periódicos de Corea del Sur, la radio, la televisión, todos están atacando y están diciendo que renuncie. Entonces, este hecho de haberle dado acceso a una persona considerada su asesora es lo que está haciendo que ahora tiemble su gobierno. ¿Quién es esta persona? Pues esta persona es hija de uno de los mayores pastores de uno de los cultos religiosos más grandes de Corea, que se dice fue de cierta forma el padrino para la actual presidenta. Si vemos un poco de historia de la presidenta, que nos damos cuenta que ella es hija de uno de los presidentes de Corea, Park Chung-hee, el cual transformó y volvió a Corea a través de los sistemas de chaebol. Los chaebol son las grandes compañías como Samsung, como LG, como Panasonic, que son compañías que son gigantescas y tienen gran control a nivel de Corea del Sur. ¿Qué pasó con su papá? Su papá fue asesinado y fue asesinado por las manos de su jefe de inteligencia. Entonces imagínense lo terrible que debió ser para ella y para la nación, el cual estuvo durante 20 años como presidente. Pero ahora, ¿qué pasa? Ella es la primera mujer presidente de Corea del Sur. Entonces también está siendo atacada por la oposición. ¿Por qué? Porque ella anunció algo que desde el año 1987 no se tiene en Corea. ¿Y qué es? Que las presidentes actuales, que solo pueden estar durante 5 años, puedan reelegirse. Ella dice, oiga, ¿qué tal si cambiamos la constitución y yo me pueda lanzar otra vez? Entonces, Ban Ki-moon, que es actualmente el que puede ser considerado uno de los candidatos, pues puede estar también interesado en que no pase esta reforma constitucional que permitiría a la actual presidenta transformar y hacerse reelegir por un segundo periodo presidencial. Entonces, esta es la situación actual. Esto es lo que ha ocurrido y ahorita lo que vamos a analizar un poco es históricamente qué ha pasado con Corea y qué es lo que puede ocurrir en el futuro con esta nación que nosotros la vemos muy avanzada, pero que también está teniendo grandes problemas. Eso lo veremos. El elemento que ahora vamos a analizar es cómo históricamente Corea evolucionó. Entonces, como vimos en el principio, nos dimos cuenta que el papá del actual presidente de Corea fue el que hizo una revolución gigantesca. Algunos lo consideraban como dictador y fue por esa la razón por la cual su director de seguridad de inteligencia
lo asesinó. Entonces imagínense la conmoción que creó. Entonces después de 20 años, ¿él qué había hecho? Él había hecho que se constituyera el aparato económico que hoy permite que Corea sea una de las mayores potencias del mundo. 2. Los 4 presidentes que han antecedido a la actual presidenta tienen la siguiente característica. Todos, sin lugar a dudas, han sido acusados de corrupción. Entonces imagínense lo grave que es esto. Cuando han sido acusados de corrupción, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que en el último año no los dejan gobernar muy bien. ¿Por qué? Porque se vienen las nuevas elecciones para el nuevo presidente que los va a suceder. Algunos, ¿qué les ha pasado? Se les confirma que han sido corruptos. Y otros, imagínense, así solo 2 presidenciales, el presidente se suicidó porque ya se estaba acercando el caso. Entonces vemos cómo Corea es altamente influenciado por los casos de corrupción, ya sea de un lado o ya sea del otro. Ahora bien, veamos cómo Corea en estos momentos se convierte en un elemento fundamental dentro de la geopolítica mundial. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, recientemente los Estados Unidos anunció la movilización de misiles tipo THAAD. ¿Qué son esos misiles? Son misiles de corto alcance que lograrían en tan solo 3 minutos llegar a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y responder a cualquier acción militar que Pyongyang empiece a desarrollar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues los Estados Unidos, después de firmar con Irán el tratado que ellos hicieron, que hablamos en uno de los programas anteriores, y todo el tema de las elecciones presidenciales, ha hecho distraer la atención hacia lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Y es por eso que la cantidad de pruebas de misiles interbalísticos y pruebas nucleares ha venido aumentando. Por eso las relaciones tanto de Corea del Norte como Corea del Sur empiezan a agravarse de una forma u otra. Pero otros que dicen no, lo que va a pasar incluso es que en algunos años las 2 Coreas se puedan unificar. Algunos pensarán que esto es totalmente salido de quicio, pero no, muchos estudios han tratado de analizar cuáles serían las condiciones. Y una de las condiciones es la misma razón por la cual Corea del Norte se está desarrollando a nivel militar. ¿Qué estamos hablando acá? Las pruebas nucleares están logrando hacer que otros países se pongan muy nerviosos, incluso estamos hablando de Japón. Entonces, lo que está pasando en Corea del Sur con todas las situaciones políticas hace desviar la atención de Corea del Norte y hace que la región se desestabilice un poco. Ahora bien, veamos otro tema fundamental, que es el tema económico. Vemos una guerra gigantesca entre estas grandes compañías y el fiasco reciente del Samsung Galaxy Note 7, que era el dispositivo que se explotaba. Entonces, que decían, no, esto va a afectar realmente la imagen y la marca de Samsung en el mundo. Recordemos, Samsung es una marca coreana, pero es una marca que va más allá de los teléfonos. La tenemos en los televisores. Si ustedes viajan, si ustedes van a Seúl, encuentran edificios gigantescos. Cuando ustedes entran a los edificios de Samsung, ustedes pueden encontrar hasta lugares, no solo los típicos de yo voy al gimnasio, no, ustedes se pueden casar dentro de Samsung. Imagínense cómo es esta cultura. Esa es una cultura que dicen que cuando tú comienzas a trabajar para Samsung, para una chaebol, tú naces, te tienen guardería, tu papá está trabajando, luego cuando creces te dan la oportunidad hasta de casarte, entonces tienes ahí al pastor, te casas, e incluso dentro del mismo Samsung, lo más increíble es que tienen servicios funerarios, es decir, cuando la persona se muere ya le tienen listo. Entonces, este tipo de compañías como Samsung siguen siendo los elementos fundamentales de la economía coreana. Y es por eso que los cambios que quería hacer la presidenta actual afectarían los chaebol. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué quería hacer? Oiga, ¿por qué no le damos más dinero al tema de las nuevas empresas, las llamadas startups? ¿Qué queremos? Pues queremos innovar, queremos transformar. Y otro cambio fundamental que tendría que hacer Corea, pero que ha sido uno de los líderes, es el cambio del sistema educativo. Veamos qué esto significa para Corea. Les voy a poner la situación. La presidenta Park, directa hija del dictador Park Chung-hee, que murió por manos de su asesino, que fue el director de inteligencia. Ella tiene a Choi. ¿Choi quién fue? Pues la hija de este tipo, que es considerada una secta. ¿Por qué una secta? Primero, él se consideraba budista. ¿Listo? Entonces, luego él se pasó a ser un pastor cristiano y después evolucionó a crear un nuevo tipo de religión que combina elementos del budismo,
del cristianismo e incluso del chamanismo. Es decir, el poder ver los elementos de la naturaleza. Como en este lugar en donde nos encontramos el día de hoy, que este es el famoso Bosque Pintado, cerca al Bosque de Oma. ¿Por qué este lugar es así? Porque de alguna forma los colores que aquí se expresan son las expresiones de la combinación entre la tierra y la naturaleza. De la misma forma en que la presidenta de Corea del Sur cree. ¿Por qué? Porque ella que dice, bueno, tengo a Choi y Choi, ella revisa todas mis decisiones, tanto en tema de política externa como en tema de política interior. Y por eso la primera decisión que tomó la presidenta actual fue despedir tanto a su Chief of Staff, es decir, el que coordinaba todo su staff dentro de la presidencia, como a varios ministros para decir, bueno, no vayan a renunciar porque se acuerdan que yo les dije que podemos extender el periodo para que por primera vez en 20 años haya alguien que gobierne durante 2 periodos. Pues bueno, Choi por el otro lado, al ser hija de este pastor budista chamán de esta religión o secta extraña, lo que hace es convertir en como si la presidenta tuviera alguien que le lee la mano. ¿Sí? Entonces va a tomar una decisión y le pide ayuda a Choi y Choi le dice sí, de acuerdo a los espíritus, de acuerdo a la naturaleza, es la forma en cómo se debe gobernar. Por ejemplo, en esta foto que estamos observando, vemos cómo se encuentra un marrano y ellos observan este marrano porque hubo un desastre natural. Cuando ustedes sacrificaban a este marrano, esto expresaba la necesidad de la naturaleza por buscar un sacrificio que de cierta manera resolviera un problema. Entonces imagínense en cómo una presidenta de una economía tan avanzada como es la de Corea del Sur empieza a depender de una forma tan gigantesca en su accionar de Choi. ¿Qué pasó ahora con Choi? Pues ella, antes de que la justicia de su país pudiera poner manos en ella y que las cortes, que se consideran que son independientes al gobierno central, logró salirse a Alemania. Entonces lo primero que hizo al llegar a Alemania fue decir, sí, efectivamente yo leí, pero leí fue unos discursos, yo no tengo información relevante. Entonces, esta situación es la que hace que la gente en Corea esté pidiendo que ella renuncie. ¿Por qué? Porque no solo no ha cumplido todas las promesas que dijo bajo campaña. Entre esas, una de las más grandes fue una reforma tributaria. Y 2, sino que los problemas rampantes de corrupción no se han sentido en el bolsillo de los coreanos. Por eso les doy un dato interesante. Un dato interesante es tanto que Japón como Corea, por primera vez en muchos años, van a ser de los países en los cuales las relaciones sexuales de la gente están disminuyendo y la cantidad de hijos que están teniendo también. ¿Y esto a qué se debe? A la economía. Entonces, veamos estos aspectos. 1, la presidenta de Corea del Sur ha tenido una gran influencia de alguien que tiene unas creencias un poco extrañas. 2, no se sabe qué va a pasar, pero sigue siendo un juego político impresionante. Y 3, lo que está sucediendo es que la gente está protestando en contra del gobierno actual. Entonces, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Nos encontramos en el Bosque Pintado, en el norte de España, para que vengan a visitarlos. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho. En el Bosque Pintado, en la piel del comentario, mañana no lo sabemos.